Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatirmirandasya Yanangyana Shalakaya Chakshurmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhistam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Vaishnavam Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raguna Tambitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakambitam Cham He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Prishavanu Sute Devi Pranamami Hari Prije Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Vacha Patitana Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Prasharine Nirvishesha Shunyavadi Pashatya Deshatarine. Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Jaya Pataka Swami Niti Namine. Namah Acharya Padaya Nitai Kripa Pradajine Gaura Kata Damadaya Nagaragamatarine. Hare Krishna. Bueno, hoy nuestro querido Harinam Prabhu amaneció un poco enfermo, entonces me asignó el servicio de hacer la lectura del día de hoy. Entonces continuamos con el verso 13. Dice así: Ya dharma sunorvata raya suye nirikshadrik swastyayanam trilokaha Kartsniena chadi hagatam virhatur arbakshritau kaushalam itiamanyatam. Traducción: Todos los semidioses de los sistemas planetarios superiores, inferiores y medios del universo se reunieron ante el altar del sacrificio Rajasuya, realizado por Maharaj Yudhishthira. Tras ver las hermosas características corporales de Shri Krishna, todos ellos consideraron que él era la más perfecta de todas las hábiles creaciones de Brahma, el creador de los seres humanos. Significado: no había nada que pudiera compararse con las características corporales de Shri Krishna cuando estaba presente en este mundo. El objeto más hermoso del mundo material puede compararse con la flor de loto azul o con la luna llena en el cielo, pero hasta la flor de loto y la luna fueron derrotadas por la belleza de las características corporales de Shri Krishna, y eso lo certificaron los semidioses, las criaturas vivientes más hermosas del universo. Los semidioses creyeron que, como ellos, Shri Krishna también había sido creado por Brahma, pero de hecho, Brahma fue creado por Shri Krishna. No se encontraba dentro de los límites del poder de Brahma crear la belleza trascendental del Señor Supremo. Nadie es el creador de Krishna, por el contrario, Él es el creador de todos, como Él dice en el Bhagavad Gita 10.8: Aham sarvasya prabhavo mata sarvam pravartate. Bueno, anteriormente Harinam Prabhu nos había explicado cómo los yadus no habían podido realizar el aspecto Bhagavan del Señor, ¿no?
habían solo podido llegar hasta el aspecto Paramatma. Aún así, no teníamos que considerar a los yadus, a todas estas grandes personalidades como personalidades ordinarias, ya que tuvieron la fortuna, tuvieron el sukriti necesario para poderse asociar con el Señor Supremo. ¿Sí? Entonces acá están hablando Srila Prabhupada de la obra de cómo los semidioses también, digamos que tuvieron como esa dificultad para reconocer que Shri Krishna es Bhagavan, ¿no? Bhagavan, el Señor Supremo, y que acá el ejemplo de que nosotros es como el ejemplo de que cita mucho Prabhu Harinam de Srila Prabhupada del Dr. Rana, que le hablan de un pozo grande y él piensa como lo relaciona en el tamaño de su pozo. Su pozo es grande y le hablan de un pozo más grande y pregunta ¿qué tan grande es ese pozo? Si 2 veces más grande que mi pozo, 3 veces más grande, pero no, es muchísimo más grande y esa rana no puede como dimensionar esa cantidad tan ilimitada de agua que hay en el océano, ¿no? Asimismo los semidioses no pueden como dimensionar su belleza, y acá Srila Prabhupada da el ejemplo de que nosotros podemos comparar algo muy hermoso con una flor de loto azul, que efectivamente es muy hermosa, o la luna llena, que realmente es muy hermosa, pero aún así Srila Prabhupada dice, las cualidades corporales de Krishna son superiores a esas bellezas materiales, porque es espiritual, ¿no? Ahí, ¿me puedes pasar el Krishna, por favor? Hay una oración del señor Brahma en la que él explica esto, ¿no? Como dentro de todo el universo muchos piensan que Brahma es el creador, ¿no? Pero el mismo Brahma dice cómo él no es el creador, y que aún a pesar de que él es el estudiante original de los Vedas, porque él es el primero dentro de la asociación discipular, ¿no? Primero está Krishna, luego está Brahma. Aún así él dice, tengo todo este conocimiento y aún así no puedo entender tu forma. Pareces un niño, le dice. En el pasatiempo en el que el señor Brahma le roba los pastorcillos de vacas y las vacas, Brahma después se rinde, después de ver el poder místico del Señor, y le dice que aún después de verlo a él como la forma de un niño tan adorable y con la comida en su mano, él no puede comprender como la magnanimidad del Señor, ¿no? Acá cito del Srimad Bhagavatam, dice, es dentro del capítulo que se llama las oraciones ofrecidas por el señor Brahma. Brahma dice lo siguiente: mi querido Señor, dejando a un lado todas las otras cosas y solamente considerando los sucesos de hoy, lo que yo he visto, ¿no se debe todo eso a tus energías inconcebibles? Primeramente yo te vi a ti solo, enseguida te expandiste en tus amigos, en los terneros y en todas las existencias de Vrindavan. Luego te vi a ti y a todos los niños como Vishnus de 4 brazos, y los estaban adorando todos los elementos y todos los semidioses, incluyéndome a mí mismo. Todos ellos se convirtieron de nuevo en pastorcillos de vacas, y tú permaneciste solo como estabas antes. ¿No significa esto que tú eres el supremo señor Narayana, el origen de todo, y que de ti todo emana, y que de nuevo todo entra en ti y tú perteneces igual que antes? Entonces es lo que está, digamos que citando Srila Prabhupada acá, como Brahma fue creado por el Señor Krishna. Acá el mismo Brahma en el Brahma Samhita lo confirma diciendo que el Señor es Narayana, que es su origen y que es el creador, ¿no? Y por eso se cita el verso 18 del Bhagavad Gita, del Chaturshloki, en el que el Señor Krishna explica de manera muy autoritativa y contundente que Él es el origen de todos los sistemas planetarios, tanto espirituales como materiales, ¿no? Yo soy el origen de todo, dice Shri Krishna, el 18.
Bien. Pues digamos que algo que podría también tratar de comentar es que si incluso los semidioses, incluso el señor Brahma, que tienen una posición tan elevada dentro de toda esta manifestación cósmica, no pudieron entender al Señor, incluso teniéndolo enfrente, es como que no podemos esperar nosotros también como entenderlo de una manera barata, ¿no? Realmente hay que esforzarnos bastante. El señor Brahma hizo austeridades por 100.000 años, o sea, él no hizo cualquier austeridad, no, por un corto tiempo, él realmente se esforzó y gracias a eso él pudo tener la realización. Krishna se le manifestó en el corazón. Entonces nosotros también tenemos que esforzarnos bastante si queremos tener esa realización del Señor. Y recuerdo un pasatiempo que contaba Bhaktisundar Maharaj, en el que decía un hombre que llegó al templo y Maharaj estaba ahí. Le dijo: maestro, dígale por favor a Krishna que no me moleste más, que él todas las noches me molesta y yo lo veo, me agacho a mirar debajo de mi cama y Krishna está ahí. Entonces Maharaj se queda así como: sí, está bien, yo le digo, denle prasham y que se vaya. Así como Maharaj decía: está loco, o sea, hay gente loca, gente que se atreve a decir que ve a Krishna sin haberse expuesto al debido proceso purificatorio. Y Maharaj decía: ¿cuál es el síntoma de alguien que ha visto a Krishna? Y el síntoma que él explicaba era que esa persona se volvía loca de amor por Krishna. O sea, acá están explicando la forma del Señor. La forma del Señor es totalmente hermosa. O sea, no hay nada más hermoso que Krishna. Y si nosotros pudiéramos verlo, aunque sea una vez, aunque sea un segundo, definitivamente se limpiarían de nuestro corazón todos los deseos materiales y nos volveríamos locos por su forma. ¿Sí? Entonces muchas veces nosotros pensamos como, personalmente yo pienso eso como, bueno, pero estoy cantando, estoy siguiendo principios, mis rondas, como solo prasham, ¿por qué no tengo una experiencia directa de Krishna? ¿Por qué? Así como dentro de mi estado neófito, siempre esperando resultados. Y no, pues no es así. Sí, hace poco yo le citaba a Prabhu Harinam que escuché de Guru Maharaj, ya de Pataka Swami, que un discípulo le había escrito a él y le dijo: Gurudev, ya llevo 2 años cantando 16 rondas y todavía no he visto a Krishna, ¿qué pasa? Y Guru Maharaj le dijo: bueno, Srila Prabhupada nos dijo que a él le había tomado 20 años ver a Krishna cara a cara. Entonces, ¿cuánto te puede tomar a ti? Sí, entonces, así es. ¿Cuánto nos puede tomar a nosotros? Claramente Srila Prabhupada lo decía dentro de su humildad, ¿no? Un devoto puro desde el mismo comienzo de su vida, como Srila Prabhupada podía ver a Krishna. Bien, texto 14. Yasya Nuraga Plutaha Sarasa Lila Baloka Pratilabhamanaha Prajastri Jodribhir Anupravrita Tiyo Batustu Kila Kritya Sheshaha. Las doncellas de Braya, tras compartir con Krishna pasatiempos llenos de risas, dulces sentimientos e intercambios de miradas, se sentían muy angustiadas como Krishna las dejaba. Cuando Krishna las dejaba, ellas solían seguirlo con sus ojos, y en esa forma se sentaban con la inteligencia aturdida y no podían terminar sus deberes hogareños. Significado: durante su infancia en Vrindavan, Shri Krishna tenía fama de ser un amigo bromista de todas las muchachas de su edad, lleno de amor trascendental. Su amor por ellas era tan intenso que no hay comparación alguna con ese éxtasis, y las doncellas de Braya se sentían tan atraídas por él que su afecto superaba al de los grandes semidioses como Brahma y Shiva. Shri Krishna finalmente admitió su derrota ante el afecto trascendental de las gopis y declaró que no podía recompensarles su afecto puro. Aunque las gopis parecían llenarse de angustia por el comportamiento bromista del Señor, cuando Krishna las dejaba no podían tolerar la separación y solían seguirlo con sus ojos y sus mentes.
Quedaban tan aturdidas por la situación que no podían terminar sus deberes hogareños. Nadie podía superarlo, ni siquiera en los tratos amorosos que se intercambian entre muchachos y muchachas. En las escrituras reveladas se dice que Shri Krishna nunca va personalmente más allá de los límites de Vrindavan, permanece allí eternamente debido al amor trascendental de los habitantes del lugar. Así pues, aun a pesar de que actualmente no se le puede ver, no está fuera de Vrindavan ni por un momento. Este capítulo es Srila Prabhupada, ¿no? El Bhagavatam está siendo súper misericordioso porque nos está dando como goticas de los pasatiempos de Krishna, como goticas de néctar. Bueno, realmente es un montón de néctar, pero uno apenas puede siquiera saborear una gota. Entonces, acá en el verso se está explicando cómo transcurrían los pasatiempos del Señor en Brajabhumi. Y nos explican nuevamente, Srila Prabhupada nos está volviendo a explicar lo que el Señor Chaitanya nos explica, nos decodifica lo que el Señor Chaitanya ya explicó, que es la etapa más elevada de amor por Krishna, que es el que manifiestan las doncellas de Braja. Las doncellas de Brajabhumi estaban totalmente enamoradas de Krishna, ¿sí? Y Srila Prabhupada nos dice que esa debería ser nuestra posición, que nosotros, así como alguien tiene un amante, cuando alguien tiene un amante, ejecuta sus deberes a la perfección para que no la descubran y luego acuda al encuentro con su amante. Asimismo tenemos que ejecutar todo en nuestra práctica espiritual, dentro de nuestros deberes, nuestro trabajo, lo que sea, nuestras ocupaciones. Siempre hacer todo de manera perfecta y por dentro estar pensando en Krishna, pensándolo siempre. Y por eso es como tan valioso el trabajo que Srila Prabhupada ha hecho con el Krishna Book, porque el Krishna Book es la herramienta con la cual nuestra inteligencia puede meditar en profundidad en el Señor Krishna. Entonces, si nosotros queremos meditar en profundidad en el Señor, tenemos que leer sus pasatiempos, ¿sí? Porque, como dice Srila Prabhupada, como que filosofía sin religión se vuelve sentimentalismo, y religión sin filosofía se vuelve fanatismo, ¿sí? Entonces, asimismo, nuestro proceso se puede volver un proceso seco, árido y áspero si nosotros también nos nutrimos con el aspecto positivo de la práctica, ¿sí? Porque al principio, dentro de nuestra etapa de principiantes, tenemos que leer muchas reglas y regulaciones, ¿no? Como entender qué es el mundo material, cómo estamos atados, cómo funciona. Básicamente son reglas y regulaciones, ¿no? Y si simplemente nos quedamos en esa etapa, que es como de alguna forma el aspecto negativo, no vamos a poder saborear como el néctar de conciencia de Krishna, ¿no? Conciencia de Krishna es eso, como ser conscientes de Krishna. Entonces, el aspecto positivo, el aspecto dulce de la práctica, lo que nos va a suavizar el corazón, porque lo tenemos bastante duro, bueno, por lo menos yo lo tengo muy duro, de tanto haber abusado de la complacencia de los sentidos. Por leer los pasatiempos de Shri Krishna en Vrindavan, en Brajabhumi, nosotros podemos suavizar este duro corazón. Y lo más importante es que, como dice acá, como dice, en las escrituras reveladas se dice que Shri Krishna nunca se va personalmente más allá de los límites de Vrindavan, permanece allí eternamente debido al amor trascendental de los habitantes del lugar. O sea, el lugar favorito del Señor es Vrindavan, no es un lugar ordinario. Es el lugar más elevado de toda la manifestación espiritual y material, de toda la manifestación, es Vrindavan, Goloka Vrindavan, que es nuestra meta. Y por eso es que son tan atractivos y tan poderosos, porque no hay diferencia entre Krishna y sus pasatiempos. Si meditamos en los pasatiempos de Krishna, significa asociarnos directamente con Krishna. Y puede que nosotros ahora en esta etapa no lo experimentemos, o por lo menos yo no lo experimento así, pero las escrituras nos dicen eso, y hay que tener fe en lo que dicen nuestros maestros, hay que tener fe en lo que dice Srila Prabhupada.
¿sí? Se dice que Krishna es como un fuego y que hay que acercarse con cuidado, ¿sí? Pero es un fuego que quema todo lo malo que hay en el corazón, toda la basura que hay en el corazón, ¿sí? Uno de los nombres de Krishna es Hari. ¿Sabes qué significa Hari? Hari significa el que roba, aquel que quita. ¿Y qué quita? Nos roba nuestra basura, nos roba toda la basura que hay en nuestro corazón. Nuestra lujuria, nuestro orgullo, nuestra pereza, nuestra ira, un sinfín de malas cualidades. Hari las quita todas, las roba todas, ¿sí? Es la misericordia del Señor. Por acercarnos a Él, que es como un fuego muy poderoso, Él quema, reduce a cenizas todos nuestros apegos. Y es algo práctico, es algo muy práctico, no es simplemente filosófico, porque cuando uno se ocupa en la práctica espiritual de conciencia de Krishna, cantar el santo nombre, asociarse con devotos, comer Krishna Prasham, uno se da cuenta de cómo gradualmente la fiebre materialista va disminuyendo y cómo si yo tenía cierto apego, cierto mal hábito, de un día a otro ya no siento a gusto por ello, simplemente ya experimenté un gusto superior. Entonces imagínense si simplemente iniciando el proceso, simplemente exponiéndonos un poco, unos cuantos meses, días, un par de años al proceso, nosotros hemos experimentado eso, imagínense que podemos experimentar si nos mantenemos más tiempo, ¿sí? Entonces, Srila Prabhupada da el ejemplo del hierro y el fuego, un ejemplo muy famoso, que si tú quieres, nosotros queremos espiritualizar nuestra conciencia, tenemos que mantenerla en contacto con el fuego es Krishna, mantenerla en contacto con la energía interna del Señor, ¿sí? Asimismo como el hierro se pone al contacto con el fuego, inmediatamente no se va a volver fuego, puede que aún incluso esté frío, va a tomar tiempo. Pero ¿cuál es la forma de espiritualizar nuestra conciencia? Entonces, si uno analiza ese ejemplo, es como que nosotros somos el hierro y aún estamos fríos, por eso no experimentamos mucho placer en conciencia de Krishna. Pero de la misma forma que si el hierro se mantiene por mucho más tiempo en el contacto con el fuego, va a actuar como fuego, porque si el hierro en esa condición toca cualquier cosa la va a incendiar, ya es fuego prácticamente. Asimismo nuestra conciencia va a pulirse en la medida en que nosotros continuemos, y por eso Rupa Goswami, el verso 3, verso 2, nos aconseja cómo la paciencia es algo fundamental, ¿sí? Puede que no lo experimentemos, pero si somos pacientes lo vamos a experimentar. Y Prabhu Harinam citaba nos daba una cita del Shastra en la que se dice que alguien que tenga una fe resuelta en su guru, una fe resuelta en el maestro espiritual, todo el conocimiento místico, esotérico y más profundo de la práctica espiritual le va a ser revelado. Entonces tenemos que tener fe en lo que dice Srila Prabhupada, en lo que dicen los acharyas. Bueno, ¿puedes repetir el verso? Repito el verso, dice: las doncellas de Braya, tras compartir con Krishna pasatiempos llenos de risas, dulces sentimientos e intercambios de miradas, se sentían muy angustiadas cuando Krishna las dejaba. Ellas solían seguirlo con sus ojos, y en esa forma se sentaban con la inteligencia aturdida y no podían terminar sus deberes hogareños. Bien, texto 15. Shvashanta rupe shoitari swarupair avyarthyamyane suvarukam pitatma paravaresho mahadam sayukto Hyayopi yato bhagavan yatagnihi. Traducción: la personalidad de Dios, el absolutamente compasivo controlador, tanto de la creación espiritual como de la material, 18 de Bhagavad Gita, Ahamsarvasya, es innaciente, pero cuando hay fricción entre sus pacíficos devotos y las personas que se encuentran influenciadas por las modalidades de la naturaleza, nace tal como lo hace el fuego, acompañado por el Mahat Tattva. Significado: los devotos del Señor son pacíficos por naturaleza, puesto que no tienen ningún anhelo material.
El alma liberada no tiene anhelo alguno y por lo tanto no se lamenta por nada. Aquel que desea poseer también se lamenta cuando pierde su posesión. Los devotos no anhelan posesiones materiales ni anhelan la salvación espiritual. Ellos están firmes en el amoroso servicio trascendental del Señor como una cuestión de deber, y no les importa en dónde estén ni cómo tengan que actuar. Los karmis, gyanis y yogis anhelan poseer bienes materiales o espirituales. Los karmis quieren posesiones materiales, los gyanis y yogis quieren posesiones espirituales, pero los devotos no quieren bienes materiales ni espirituales. Solo quieren servir al Señor en cualquier parte del mundo, material o espiritual, que el Señor desee, y el Señor siempre es compasivo de manera específica con esos devotos. Bueno, acá hay pues algunos puntos que puedo identificar, como explica. ¿Me puedes bajar el Bhagavatam, por favor? El libro naranja. Gracias. Como tanto en el verso como en el significado, en este fragmento del significado, es un poco largo, nos explican que el devoto, el alma liberada, no tiene ningún anhelo, ¿no? Es el verso, no es el sánscrito, 2.1.11, 1.2.11. Creo que sí es el 2.1.11. Si lo puedes buscar ahí en Database, por favor. Gracias, pa. Sí, debe ser 2.1.11. Bueno, lamentablemente es el verso famoso que dice que no importa si uno tiene todos los deseos, sarva kama, o no tiene deseos, o tiene deseos de liberación, ¿no? Aún así, desde cualquier plataforma, ¿qué dice? Pues bien, dice, hay tres clases de hombre. Una clase son los hombres, los karmis, y ellos intentan disfrutar de los recursos materiales, y los ishataman siempre desean, yo quiero esto, yo quiero aquello, yo quiero, deseo esto. La otra clase son los que porque por al no obtener eso están frustrados. Y eso es dice que es como nirvidia, que es cuando alguien no quiere algo. Bueno, ese no es el verso. Sí, Ese no es, pero es un verso que tiene mucho que ver con esto que está explicando Srila Prabhupada. De hecho, es como si si Srila Prabhupada estuviera parafraseando ese verso. ¿Sí? Dice, los devotos no anhelan posesiones materiales ni anhelan la salvación espiritual. Esto es lo que el señor Chaitanya nos explica en el cuarto verso del Shikshastakam, ¿no? Nada namna janamna sundarim kavitat vajagat ishakamaye mamayan maniyan manishvari pavatat bhaktira haituki tuaji. Entonces el señor Chaitanya que ora en esa afirmación del Shikshastakam, como no tengo ningún deseo ni de bellas mujeres, ni de seguidores, ni de riquezas. Lo único que quiero es tu nacimiento, tu servicio, haituki, como inmotivado, causa, nacimiento tras nacimiento. Es lo que se explica acá, como el alma liberada, los devotos, solo anhelan el servicio del Señor, ni siquiera la liberación, o sea, ni siquiera, por más de que el mundo material sea totalmente hostil, ellos desean liberarse. Sí, esa es la posición del devoto puro. Pero Srila Prabhupada nos decía que en un comienzo sí era bueno como tener ese deseo de liberarse. Sí, en un estado neófito sí es bueno. No podemos saltar inmediatamente a esa posición en la que no me importa si sigo acá vida tras vida en este mundo material y va a servir al Señor. Sería como una posición artificial. Efectivamente vamos a llegar todos ahí si nos mantenemos en contacto con el fuego de la energía interna, pero no va a ser de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, en este extracto del significado,
pues recuerdo un pasatiempo de Srila Jayapataka Maharaj que él contaba cómo el señor Chaitanya tuvo una conversación con un sannyasi impersonalista y el sannyas, no recuerdo bien el contexto de la historia, recuerdo fragmentos de la conversación entre el sannyas y el señor Chaitanya. El caso es que el sannyas impersonalista bendecía al señor Chaitanya y le decía: te bendigo a que tengas opulencia, una buena esposa y prosperidad en tu hogar. Y el señor Chaitanya: ¿qué clase de sannyasi eres tú? Le dijo, como, ¿tú quién eres? O sea, ¿por qué me das esas supuestas bendiciones? Alguien en la vida de renuncia no da esas bendiciones. Y el sannyasi quedó desconcertado y dijo: pero ¿cómo así? Si te acabo de dar la bendición de la opulencia, todo el mundo quiere la opulencia, todo el mundo quiere bienestar en su hogar, no entiendo. Y el señor Chaitanya le dijo: no, un sannyasi no debe dar esas bendiciones. La única bendición que yo quiero es servicio devocional puro. Y el sannyasi se quedó así como: servicio devocional puro, ¿y cómo vas a comer? Si no tienes opulencia, ¿cómo vas a comer? ¿Qué te pasa? O sea, eso no es una bendición inteligente, ¿no? Y el señor Chaitanya le dijo: pues, mi querido sannyasi, si incluso los animales obtienen alimentos sin tener que trabajar, ¿cómo es que yo, que estoy dedicado a la vida espiritual, no voy a obtener un poco de comida, ¿no? Entonces el señor Chaitanya le dijo: de acuerdo a nuestro karma, todos ya tenemos una cuota y esa cuota va a llegar, queramos o no. Entonces no tenemos por qué preocuparnos por tener una buena familia, tener dinero, ¿sí? Tener una buena esposa, una buena pareja. Eso va a llegar si es parte de nuestra cuota, y si no es parte de nuestra cuota, no va a llegar, ¿sí? ¿A qué le suena eso de la cuota? Mantra 1 del Sri Upanishad. ¿Sí? ¿Lo puedes traer, por favor? Está ahí atrásito. Sí. ¿Dónde se manda uno? Sí, es el mantra 1. El verso en el que dice que todos nosotros ya tenemos una cuota asignada y que, gracias, que sea lo que nos llegue, tenemos que estar conformes con ello, con esa cuota. A ver. Entonces, dice: el Señor posee y controla todo lo animado e inanimado que hay en el universo. Por eso, uno solo debe aceptar aquellas cosas que le sean necesarias y que se le han asignado como su cuota, y no debe aceptar otras cosas sabiendo bien a quién pertenecen, ¿sí? Entonces, prácticamente el señor Chaitanya le estaba respondiendo al sannyas con este verso. Lo puedo dejar acá, si lo necesito. Con este verso, ¿no? Y es lo que, o sea, es como algo lógico, ¿no? Bueno, si el Señor es como dice acá, posee y controla todo lo animado e inanimado que hay en el universo, ¿sí? Él va a proveer la cuota a todas las entidades vivientes. Hay una analogía en el Bhagavatam que dice que la misericordia del Señor es tanta, la comparan con la lluvia, que incluso llueve en donde no es necesario el agua, como encima de las rocas, ¿sí? En el mar, sí, no, o sea, no es necesario, pero aún así el agua cae ahí. Es lo que está diciendo acá el Señor, como que el Señor les va a dar a todos su cuota, sin excepción alguna. A todos les va a dar su cuota, porque todos ya trabajaron por ella antes. Es como que yo duré un mes trabajando y, bueno, no siempre es así, pero en el mejor de los casos tengo mi sueldo, ¿sí? Al final del mes me tienen que pagar porque yo ya trabajé para ello. Entonces, así mismo, yo llevo muchas vidas acumulando actividades piadosas o pecaminosas, impías, y eso ya me tiene asegurado un resultado, una cuota, ¿no? Entonces acá dice Srila Prabhupada en este significado, dice: los devotos solo quieren servir al Señor en cualquier parte del mundo material o espiritual que el Señor desee, y el Señor siempre es compasivo de manera específica con esos devotos. Entonces, si el Señor le da incluso su cuota a animales ponzoñosos como las serpientes, ¿qué puede esperar uno como practicante de conciencia de Krishna, ¿no? Como aspirantes a devotos?
Krishna es muy agradecido, ¿no? Es una de sus cualidades, la que más, por ejemplo, me gusta meditar a mí, que él es muy agradecido. Sea lo que sea que hagamos, él lo retribuye muchísimo, por mucho más, por montones. Entonces nosotros claramente vamos a tener nuestra cuota, no tenemos que preocuparnos porque muchas veces pensamos como, no, si me ocupo en conciencia de Krishna, ¿qué va a pasar conmigo? Muchas veces yo me he cuestionado eso cuando entro en mis profundas etapas de purificación, que mi mente se pone muy agitada. Me dice eso como, no, se le va a pasar la vida y usted no estudió, sí, como que no ahorró, no trabajó y gracias a la misericordia de mi maestro espiritual y de Krishna, como que la inteligencia me dice, pum, mantra uno del Sri Upanishad, como, usted ya tiene su cuota, o sea, la felicidad y la aflicción van a llegar, quiéralo o no, y así usted trabaje por ellas o no, la felicidad va a llegar, así mismo como la aflicción, ¿sí? Entonces usted trate de ocuparse lo mejor que pueda en conciencia de Krishna, es como lo que mi inteligencia siempre me dice y bueno, ya me da un poco de estabilidad, ¿no? Bien, seguimos con el significado, dice, los karmis, gyanis y yogis tienen sus mentalidades particulares influenciadas por las modalidades de la naturaleza y por lo tanto reciben el nombre de ítara o no devotos. Estos ítaras, incluyendo entre ellos a los yogis, hostigan a veces a los devotos del Señor. Durvasa Muni, un gran yogi, hostigó a Maharaj Ambarish, porque este era un gran devoto del Señor, y el gran karmi y gyani Hiranyakashipu hostigó incluso a su propio hijo Vaishnava, Prahlad Maharaj. Hay muchos casos de esos hostigamientos a los pacíficos devotos del Señor llevados a cabo por los ítaras. Cuando ocurre esa fricción, el Señor, movido por la gran compasión que tiene por sus devotos puros, aparece en persona, acompañado por sus porciones plenarias que controlan el Mahat Tattva. El Señor se encuentra en todas partes, tanto en la esfera material como en la espiritual, y aparece por el bien de sus devotos cuando hay fricción entre su devoto y el no devoto. Así como por la fricción de la materia se genera electricidad en cualquier parte. El Señor, siendo omnipresente, aparece por la fricción entre devotos y no devotos. Cuando Shri Krishna aparece en una misión, todas sus porciones plenarias lo acompañan. Cuando advino como hijo de Vasudev, hubo diferencias de opinión en cuanto a su encarnación. Algunos dijeron, él es la suprema personalidad de Dios. Otros dijeron, es una encarnación de Narayana. Y aún otros dijeron, es la encarnación de Kshirodakasaji Vishnu, pero en realidad es la suprema personalidad de Dios original. Krishna Stu Bhagavan Swayam. Y Narayana, los Purushas y todas las demás encarnaciones lo acompañan para actuar como diferentes partes de sus pasatiempos. Mahat Amsa Yuktaha indica que lo acompañan los Purushas, los cuales crean el Mahat Tattva. Eso se confirma en los himnos védicos. Mahantam Vibhum Atmanam. Shri Krishna apareció tal como la electricidad cuando hubo fricción entre Kamsa y Vasudeva y Ugrasena. Vasudeva y Ugrasena eran devotos del Señor y Kamsa, un representante de los karmis y gyanis, era un no devoto. Krishna, tal y como es, se compara al sol. Apareció primero del océano de las entrañas de Devaki y gradualmente satisfizo a los habitantes de los lugares que rodean Mathura. Tal como el sol da vida a la flor de loto por la mañana. Tras levantarse gradualmente hasta el cenit de Dwarka, el Señor se puso como el sol, dejando todo a oscuras, como lo describió Uddhava. Bueno, este verso es bastante similar al 4.8 del Bhagavad Gita. Voy a volver a leer el verso, texto 15 del capítulo 2, dice: la personalidad de Dios, el absolutamente compasivo controlador tanto de la creación espiritual como de la material es innaciente, pero cuando hay fricción entre sus pacíficos devotos y las personas que se encuentran influenciadas por las modalidades materiales de la naturaleza, nace tal como lo hace el fuego, acompañado por el Mahat Tattva. Entonces el verso 4.9 del Bhagavad Gita dice: Paritranaya sadhunam. Paritranaya sadhunam significa para la redención de los piadosos. Sadhunam, sadhu, santos, como devotos. Para la redención de mis devotos. Sambhavami yuge yuge. Yo aparezco
milenio tras milenio. Entonces, esto ha pasado por mucho tiempo. Esto siempre ha pasado en el que están los devotos pacíficos, como los describen acá, y hay fricción entre los no devotos. Y el Señor se encarna para protegerlos. Y Vinashaya Chaduskritan, para aniquilar a los infieles, como en el caso de Kamsa, Hiranyakashipu, ¿sí? Entonces, bueno, hay que confiar en eso siempre, ¿no? Como que el Señor, como dice acá, el Señor es omnipresente y que el Señor siempre le va a dar protección a alguien que se entrega sinceramente a Él, ¿sí? A veces no confiamos en eso, ¿no? Y le damos más fe a nuestro trabajo o a nuestro conocimiento, ¿sí? Nos refugiamos en diferentes ashrams, el ashram del trabajo, el ashram de las mujeres, muchos ashrams que hay, y es por nuestra falta de fe, ¿no? Si tuviéramos fe en que el Señor Krishna nos va a dar protección, Paritranaya Sadhunam, acá como dice, el Señor es muy misericordioso y siempre desciende para proteger a sus queridos devotos, dentro de su compasión Él lo hace. Si tuviéramos fe en eso, estaríamos totalmente rendidos, ¿no? No solo externamente, internamente también. Y Nityananda Prabhu, como hablábamos ayer, Nityananda Prabhu es aquel que otorga el amor por Dios. Uno de sus nombres es Krishna Prema Prada, aquel que otorga el Bhakti, ¿sí? Entonces el Señor Chaitanya trajo el santo nombre y se lo dio a Nityananda para que Nityananda lo distribuyera, ¿sí? Y nosotros tenemos que pagarle al señor Nityananda, ¿no? Es como un mercado, él creó el Namahata, ¿no? El mercado de los santos nombres. La forma de pagar por el santo nombre, ¿alguien sabe cuál es? ¿José? ¿Cómo pagamos a cambio del santo nombre? Con el servicio opcional, ¿no? Harry, ¿no? Con Shraddha, fe, ¿sí? Entonces, si tenemos fe, dependiendo de la cantidad de nuestra fe, va a ser como la cantidad de realización que tengamos del santo nombre, ¿sí? Eso es lo que en la canción de Nityananda Mahayan, Shraddhavam Jan He, como personas con poca fe, por favor, adoren a Krishna, ¿sí? Bolo Krishna, Vayo Krishna, Koro Krishna, Shika. Canten Krishna, adoren a Krishna, sigan las instrucciones de Krishna, ¿sí? Nos está diciendo a nosotros eso, como ustedes, incrédulos, ¿por qué son incrédulos? ¿Por qué? O sea, el Señor ha venido en esta forma tan trascendental y ustedes no tienen fe en ella y por eso es que siguen sufriendo, ¿sí? Entonces, de acuerdo pues a lo que puedo como entender del verso y del significado, nos están explicando cómo es la misericordia del Señor y cómo Él siempre aparece cuando estamos en problemas. Y ojalá tuviéramos la conciencia de Prahlad Maharaj, ¿no? Nosotros claramente no la tenemos, por lo menos yo no la tengo, pero Prahlad Maharaj sabía que el Señor era omnipresente y tenía plena realización de eso. Cuando Hiranyakashipu le dijo, te voy a matar, ¿y dónde está tu Dios? Él dijo, está ahí. Como que Hiranyakashipu le preguntó, ¿está ahí? Sí, ahí está. ¿Y está ahí? Sí, también está ahí. Y en esa viga también está ahí, ¿sí? Esa es la conciencia que deberíamos tener nosotros, ¿no? Como Bahir Nirshimho, Hridaye Nirshimho. El Señor está afuera y también está adentro. Hridaye, Hrid, corazón. Ojalá tuviéramos esa fe. Pero bueno, como dije anteriormente, la forma de obtener esas cualidades, la forma de espiritualizar nuestra conciencia y de que Krishna aparezca, como dice en el verso, como un fuego, nace tal como el fuego, es manteniéndonos en contacto con el servicio devocional. Y como nos ha dicho y nos ha venido instruyendo y animando nuestro querido Harinam Prabhu, Trivrena significa práctica prendida, ¿no? Con entusiasmo y determinación. Entonces, que me toca cantar mis rondas, no me levanto con pereza de cantar mis rondas, me levanto con sí, voy a cantar mis rondas, porque ese es el proceso para purificarme. Entonces canto rondas. ¿Que tengo que hacer servicio? Voy a hacer servicio, ¿sí? Trivrena. Y esa es la forma en la que nosotros podemos purificarnos más rápidamente, ¿no? No llevando una práctica relajada, ¿no?
como llevándola pacientemente, ¿no? Ese es el ideal, ¿no? Que todos nosotros nos inyectemos el humor de Srila Prabhupada, ese humor de entregarnos a Krishna en esta misma vida y que en esta misma vida podemos lograr el resultado. Sí, eso es posible. Pero como decía mi maestro espiritual Srila Jayapataka Swami, la energía ilusoria nos está siempre analizando a todos y nos está como testeando. Dice, ¿tú quieres entregarte a Krishna en una sola vida y alcanzar Goloka Vrindavan? Ok, vamos a mirar, vamos a ver. Entonces te voy a enviar sufrimiento, te voy a enviar disfrute, te voy a enviar todo lo que te gustaba a ti antes, a ver si es sincero tu deseo. Y así es, ¿sí? Cuando nosotros emprendemos el proceso en conciencia de Krishna, Maya se nos va a presentar de las formas más atractivas posible, ¿sí? He tenido varias experiencias de eso en la ejecución del Sankirtan Yagya, ¿no? Mi maestro espiritual en su juventud era muy atractivo, tenía mucha belleza, ¿sí? Y Srila Prabhupada le dio la instrucción de que engordara, de que aumentara de peso, porque no le iba a ser fácil para él mantener la orden de sannyas si no hacía eso, ¿no? Por sus cualidades tan atractivas. Aún así, como era tan atractivo, había tanta pureza en su corazón que las mujeres no se acercaban a él con intenciones lujuriosas. Todo lo contrario, siempre como que él emanaba tanta pureza que las personas que se acercaban a él sentían eso, ¿sí? Entonces, digamos que pues es una posición bien exaltada, ¿no? Porque, digamos, yo pues en mis intentos de hacer Sankirtan, de distribución de libros, he tenido varias experiencias en cómo cuando paro a alguien, definitivamente no sé por qué, pero no están interesados en los libros, ¿sí? Es algo, entonces es como que uno analiza ahí, es que yo no irradio esa pureza, ¿no? Como que es lo que irradio yo y por eso es lo que atraigo yo, ¿no? Entonces la idea es como seguir los pasos de todos nuestros maestros y tener fe, el Shraddha, para que el santo nombre nos dé más realización de él, ¿sí? Y como decía en el verso anterior, como describían las doncellas de Braya, ¿no? Como Krishna era tan hermoso que no podían dejar de pensarlo, y cuando él desaparecía de su vista, ellas lo seguían con su mente a todas partes. Entonces el santo nombre de Krishna y Krishna no son diferentes, pero como nosotros no tenemos fe en nuestros maestros, en las escrituras, por eso se nos hace tan difícil como cantar el santo nombre y encontrar ese ruchi, ese gusto, ¿sí? Entonces, bueno, todo eso va a llegar definitivamente, y hay que ser pacientes, hay que ser muy pacientes y mantenernos en contacto con el fuego, ¿sí? Ayindra Prabhu decía eso, como fire up, préndete, o sea, tienes que ser un devoto prendido. Kali Yuga es muy oscura, es una declaración de Srila Prabhupada. Kali Yuga es muy oscura, necesitamos lunas para iluminar este mundo tan oscuro, no necesitamos estrellas, una estrella no ilumina lo suficiente, necesitamos lunas. ¿Y qué significa una estrella? ¿Qué significa una luna? Una luna significa un devoto con el humor de Tribrena, un devoto con el humor de estar prendido y tomarse muy en serio la vida espiritual. Y estrella significa, sí, canto Hare Krishna, a veces voy al templo, Haribol, jajaja. Eso es una estrella, ¿sí? Claramente eso no depende de algo externo, ¿no? De que tanto tiempo estoy en el templo, ¿no? Sí, realmente es algo de nuestra conciencia. Y eso significa ser una luna, ¿no? Como que mi conciencia esté absorta siempre en Krishna, siempre pensando en Krishna. ¿Sí? Leeré el último verso. Dice, texto 16. Mam kedaya titadayasya janmam vidambanam yad vasudeva gehe brajecha vasuribhajat iva swajam purat bhyavat satya ananta viryaham.
Cuando pienso en Shri Krishna, cómo nació en la cárcel de Vasudev, si bien es innaciente, cómo fue a Braya, alejándose de la protección de su padre, y vivió allí de incógnito por miedo al enemigo, y cómo, a pesar de ser ilimitadamente poderoso, huyó de Mathura por temor, todos estos desconcertantes incidentes me producen aflicción. Significado. Como Shri Krishna es la persona original de quien todo y todos han emanado, Aham Sarvasya Prabhaham, Bhagavad Gita 18, Janmadhyasya Yataha, Vedanta Sutra 1.1.2, nada puede ser igual ni más grande que él. El Señor es supremamente perfecto y, siempre que representa sus pasatiempos trascendentales como hijo, rival u objeto de enemistad, desempeña el papel de una manera tan perfecta que incluso los devotos puros como Uddhava se desconciertan. Por ejemplo, Uddhava sabía perfectamente bien que Shri Krishna existe eternamente y que ni puede morir ni desaparecer para siempre, y aún así se lamentó por Shri Krishna. Todos estos hechos constituyen ajustes perfectos para dar perfección a sus glorias supremas. Se hacen para el disfrute. Cuando el padre juega con su hijito y se tiende en el suelo como si éste lo hubiera derrotado, lo hace solo por darle placer al niño y nada más. Como el Señor es todopoderoso, a Él le es posible conciliar cosas opuestas, tales como nacimiento y no nacimiento, poder y derrota, miedo y ausencia de temor. El devoto puro sabe muy bien que al Señor le es posible conciliar esas opuestas, al Señor le es posible conciliar cosas opuestas, pero se lamenta por los no devotos que al no conocer las glorias supremas del Señor creen que es imaginario. Simplemente porque en las escrituras hay muchísimas declaraciones aparentemente contradictorias. De hecho, no hay nada contradictorio. Todo es posible cuando entendemos al Señor como Señor, y no como uno de nosotros, con toda nuestra imperfección. Sí, es como Madre Yashoda, ¿no? Cuando lo regañaba por no comer. Como leíamos ayer, ¿no? Madre Yashoda le decía: come esto o morirás, come. Sí, como es la preocupación del devoto puro, ¿no? Que ya está desprovisto de jnana, de conocimiento, de aishvarya, de reverencia, de humor reverencial. Él ya simplemente está absorto en el amor puro, ¿no? Y a pesar, como dice acá, como Uddhava era un devoto tan exaltado, aún así se desconcertó, como sabiendo todo eso, ¿no? Como que pudo haber muerto en manos de Kamsa, que le tocó huir a Vrindavan. Aún a pesar de que Uddhava sabía que el Señor es innaciente y que es el Señor supremo, que nadie le puede hacer daño. Eso pasa, ¿no? Como dice acá, por todos estos hechos constituyen ajustes perfectos para dar perfección a sus glorias supremas, ¿no? Y Srila Prabhupada da un ejemplo hermoso en el que dice que cuando el papá juega con el hijo y el papá se tira al piso dándole a entender al hijo que logró derrotarlo, es un acto de amor, ¿no? No es como que el hijo realmente lo haya derrotado, porque claramente no se puede. ¿Sí? Asimismo, Krishna ejecuta todos estos pasatiempos como un acto de amor, ¿no? Paritranaya Sadhunam, él viene a rescatarnos, a aliviar nuestros tormentos con los no devotos y también a intercambiar amorosamente con nosotros, a conquistar nuestras mentes. Una vez Vicharu Prabhu dijo, él estaba dando una clase y dentro de la clase había un niño pequeño y estaba gateando por ahí y todos estaban como mirando al niño, y Vicharu dijo: por eso fue que Krishna apareció como un niño, porque cuando hay un niño toda la atención se centra en él, ¿sí? Entonces esa es la razón de que Krishna haya venido en esa forma tan dulce, ¿sí? Como dice la oración del Damodarastakam, no recuerdo el número, pero en el Damodarastakam dice como mi Señor, no deseo ninguna bendición, solo deseo que tu forma de Bala Gopala esté siempre en mi corazón. ¿Para qué otra bendición? ¿Sí? Entonces, el Señor manifiesta todos estos pasatiempos en los que aparentemente él a veces es como puesto en una situación de posible derrota, como cuando peleó con Hiranyaksha, en la forma del jabalí Varaha. En algún momento Hiranyaksha pensó que iba a derrotar al Señor, ¿no? Como lo puedo derrotar, ya me di cuenta, y era como un juego del Señor, ¿sí?
Entonces todos esos son arreglos de él para ponerle más emoción a todos estos pasatiempos, ¿no? Y acá prácticamente en este verso se está explicando cómo el devoto ya llega a una etapa en la que dentro de la progresión del Bhakti, esa etapa se llama Ashakti, apego, en la que el devoto ya no piensa que él es de Krishna, sino que piensa que Krishna es de él. Entonces eso es una etapa bastante elevada, ¿no? Como ya considerar a mí Krishna como mío, mío. Entonces esa es la situación de todos estos devotos que están en ese humor dulce, como Uddhava, como Madre Yashoda. Entonces Uddhava está aquí experimentando eso, es lo que explica, ¿no? Como que cuando pienso, cuando pasó por todas esas dificultades, mi corazón se llena de aflicciones, como hay tanto amor que cualquier cosa que le pueda pasar le causa aflicción a sus devotos puros, ¿no? Uno entiende que el Señor es innaciente, ¿no? Esa es una de sus cualidades, que es independiente, ¿no? Y Srila Prabhupada lo explica acá, ¿no? Como dice, cita el Vedanta Sutra y cita el Bhagavad Gita, cuando dice Aham Sarvasya Prabhava, y cuando dice Yanmadya Syayataha, yo soy de quien todo emana. Hay dos términos que son Swarat, que significa independiente, y no la encuentro. Creo que es Avigya, que significa que él es plenamente consciente de todo. Entonces, si alguien quiere atreverse a decir que es Dios, si alguien quiere desafiar esa posición, tiene que declarar y demostrar, no solo declarar que es consciente de todo y que es totalmente independiente, ¿sí? Entonces Srila Prabhupada decía, los impersonalistas se atreven a decir que ellos son Dios, pero ¿acaso ellos son conscientes de lo que está haciendo su vecino? Solo una pared de distancia los separa. No podemos. O él también da el ejemplo, que Krishna, como le dice a Arjuna, le dice que él recuerda cada uno de sus anteriores nacimientos, ¿sí? Que él ya le había explicado el Bhagavad Gita antes, pero que Arjuna no puede recordar eso, y Krishna dice, yo sí lo puedo recordar. Entonces Srila Prabhupada nos reta, dice, ustedes pueden recordar lo que estaban haciendo el año pasado a la misma hora, en el mismo momento. No, puede que alguien lo recuerde, pero le va a tomar mucho tiempo. Incluso no podemos recordar qué hacíamos la semana pasada a la misma hora, ¿sí? Entonces esa es como la opulencia del Señor, como que Él es consciente de todo, Avijja. Y Swarat, no estoy seguro si ese es el término, Avijja, pero la traducción sí es que es plenamente consciente de todo, ¿no? Y Swarat, que es independiente. Entonces sí, acá se explica también cómo a veces en los Vedas encontramos algunas contradicciones, ¿sí? Srila Prabhupada nos explica acá, dice, el devoto puro sabe muy bien que al Señor le es posible conciliar cosas opuestas, pero se lamenta por los no devotos que al no conocer las glorias supremas del Señor creen que es imaginario, simplemente porque en las escrituras hay muchísimas declaraciones aparentemente contradictorias. Y Prabhu Harinam ya nos ha citado varias veces un ejemplo de eso. ¿Alguien se acuerda? De instrucciones contradictorias en el Bhagavad Gita. De acepta el Dharma y luego olvida todo Dharma. Exacto, el verso 4.8, donde dice Dharma samstapanartaya, como yo vengo a establecer el Dharma, y en el 18.66 él dice Sarva Dharma Parityagya, abandona todo el Dharma. Entonces es como, wow, qué contradicción, ¿no? ¿Y de qué dependía? Como identificar cuándo es el momento, o cómo identificar, más bien cómo entender esas contradicciones, de qué dependía, ¿se acuerdan? ¿O quién era el que nos daba esa realización? El maestro espiritual, ¿sí? O sea, nosotros no podemos abandonar artificialmente nuestras ocupaciones, pero sí va a llegar un momento en el que nuestro maestro espiritual, viendo que tenemos la cualificación necesaria, nos va a decir que las abandonemos,
¿sí? Entonces no hay contradicción alguna en ninguna de las afirmaciones del señor Krishna, porque él es absoluto, ¿sí? Srila Prabhupada explica, absoluto significa que 1 más 1 es 1 y que 1 menos 1 es 1, finish, no más, eso es absoluto, ¿sí? Entonces es una declaración bien fuerte porque lo deja a uno como sin nada que decir, ¿no? Y es lo que explica acá, que a veces los no devotos imaginan, o más bien consideran que todo esto es imaginario. ¿Por qué? Porque no han tenido, digamos, la buena fortuna de asociarse primero con un devoto puro como Srila Prabhupada, que les crea su buena fortuna y les da la oportunidad de pensar dentro de un plano absoluto, ¿sí? Plano absoluto significa que el Señor puede hacer lo que Él quiera, ¿sí? Como Él quiera. Como Varahadev, una forma de jabalí, es algo como así, un jabalí. O la Maxi Avatara, la encarnación en forma de pez. Es una encarnación que alguien diría, wow, Dios en forma de pez. No creo eso. No, pero sí, no se trata de que crean, no, se dice que en el Shastra lo dice, y punto. Y el Shastra, todo lo que dice en el Shastra es conocimiento absoluto, ¿sí? Es lo que está diciendo acá el Señor. Igual, con respecto a lo que estás diciendo, en la encarnación de Paraja, cuando él era un jabalí, dice Srila Prabhupada que uno no puede ser como tan material de imaginárselo como un jabalí ordinario, que era Dios en forma de jabalí. Exacto. Que levantó en su colmillo a todo el planeta Tierra y los rescató de la oscuridad, el mar de oscuridad. Hay que imaginarse qué tan opulento era el jabalí. Exactamente, sí, es como el ejemplo de nuevo de la rana y su pozo, ¿no? Como no puede imaginar algo más de lo que ya tiene, entonces le hablan de Dios en forma de jabalí y se imagina un jabalí ordinario, ¿no? Como Dios en forma de jabalí, no, ¿cómo puede ser? Pero sí puede ser, ¿sí? Y entonces acá Srila Prabhupada concluye el significado, dice, de hecho, no hay nada contradictorio, todo es posible cuando entendemos al Señor como Señor y no como uno de nosotros, con toda nuestra imperfección. Entonces, en la medida en que nosotros pensemos que estamos al mismo nivel, más bien que Dios está a nuestro mismo nivel, claramente Dios no va a poder hacer todo esto que Él hace, porque nosotros no podemos. Y ese es el razonamiento de los impersonalistas, ¿no? Filosofía mayavada. Pero como dice Prabhupada, cuando entendemos al Señor como Señor, o sea, no significa a mi mismo nivel, sino como Señor. Señor significa que está encima mío, que puede hacer algo que yo no. De hecho, eso significa el tilak impersonalista, ¿no? Las 3 líneas en la frente, significa que Dios y yo somos uno solo. Sí. Porque estamos al mismo nivel, ¿sí? El tilak Vaishnava es lo contrario, como Dios está arriba de mí, ¿sí? Entonces es eso, tenemos que reconocer al Señor como Señor y alimentar nuestra fe a través de escuchar a diferentes sadhus. Gracias al internet, gracias a la tecnología de ahora, nosotros podemos escuchar a diferentes grandes personalidades que, como decía ayer Prabhupada en uno de sus pasatiempos, que no importa si no entiendes el lenguaje, igual la vibración te va a purificar, ¿sí? Porque yo muchas veces he hecho eso, o sea, he experimentado, o más bien he puesto a prueba esa afirmación, ¿no? De que no importa la vibración, no importa el idioma, ¿no? Lo que importa es la vibración. Que muchas veces escucho clases en inglés que no lo tengo muy pulido, entiendo pocas cosas, pero aún así por simplemente escucharlo es como que hay un placer que uno logra experimentar, ¿sí? Porque no es lo que están diciendo, es lo que hay detrás, es como lo que transmiten desde su corazón, la vibración que surge de ellos, de su boca de loto, ¿no? Urumukha Padma, la boca de loto de los gurús. Entonces, bueno, sí, la invitación es como a que nosotros fortalezcamos nuestra fe a cada segundo, ¿sí? Porque una fe fuerte nos va a dar la determinación en los momentos en los que nuestra mente nos diga, no, ya no más, mejor váyase, mejor haga esto, mejor no haga esto, mejor no cante, sí. Cualquier cantidad de propuestas que nos proyecta la mente, nosotros podemos, a fuerza de nuestra determinación, porque por fuerza de nuestra fe es fuerte, podemos simplemente silenciarla, ¿sí? Entonces, bueno, voy a dejar aquí. Sí, pido disculpas por favor a todos los que están presentes acá y virtualmente por haber
tratado de elaborar los comentarios de Srila Prabhupada desde mi posición tan neófita, de principiante. Sin embargo, fue el servicio que se me asignó y como cualquier servicio lo acepto como para mi purificación, ¿no? Entonces disculpen por favor si hay algún devoto mayor presente, seguramente hay bastantes, a mis compañeros por no poder citar bien el Shastra, pero bueno. Jai Grantara Srimad Bhagavatam ki, Jai. Srila Prabhupada ki, Jai. Gaura Premanande. Haribo.